Muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra Asamblea General número 799, electiva, en la cual, a diferencia de en otras asambleas, tendremos la sesión dividida en dos partes. En esta ocasión, como es del conocimiento de los socios y de los amigos de la sociedad, la primera parte será la conferencia de Siddhartha Sánchez Murillo y al final tendremos la elección de presidente, secretario, delegado de promoción y delegado de publicaciones para mesa directiva. Debido a esta situación, la sesión terminará para el público en general después de tribuna libre, es decir, después de las preguntas y respuestas que tuvieran tanto en la plataforma Zoom como en Facebook, y posteriormente empezaremos una nueva sesión exclusiva para socios en la dirección que previamente se envió en tiempo y forma a todos los socios activos, a fin de llevar a cabo la elección de presidente, secretario, delegado de promoción y delegado de publicaciones. Muy bien, siguiendo el orden del día, damos por iniciada esta asamblea. En segundo lugar, la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. En este caso, como en ocasiones anteriores, solicitaría que se dispense la lectura del acta a fin de que nuestro ponente tenga más tiempo para dar su plática. Muy bien. Al no haber comentarios de los socios en el chat de Zoom, se omite la lectura del acta de la asamblea anterior. En el siguiente punto del orden del día tenemos la videoconferencia La escripofilia, la historia de una deuda, a cargo de Siddhartha Sánchez Murillo. Siddhartha, bienvenido, nos da mucho gusto que estés con nosotros y también tengo entendido que tienes una dinámica para todos los que estén conectados, entonces pues sin más preámbulo te cedo la palabra para tu plática. Bienvenido, Sid. Muchas gracias, Pablo. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación y este espacio para la plática que vamos a dar. Y poquito antes de empezar con la plática en sí, como muchos de ustedes ya saben, esta asamblea va a intentar recuperar una dinámica que normalmente utilizamos en la SONUMEX, en las asambleas presenciales, y es la rifa de algunos objetos. Particularmente en la plática de hoy, se van a rifar entre los asistentes, tanto en Zoom como en Facebook, 3 cupones de los cuales vamos a hablar en esta plática. ¿Cuál va a ser la dinámica para rifar estos cupones? Va a ser la siguiente. 1 se va a rifar en Zoom y 2 se van a rifar en Facebook o viceversa, 2 en Zoom y 1 en Facebook, dependiendo cuántas personas tengamos presentes en cada una de las plataformas. En 3 papelitos voy a escribir 3 números antes de empezar la rifa. Una vez escritos, va a correr un tiempo para que todas las personas que quieran participar emitan un comentario, posiblemente respondiendo una pregunta que haga, posiblemente colocando su nombre, dependiendo de cómo se vaya desarrollando esta plática, para que así, una vez de que ya estén realizados todos los comentarios, se descubra cada papelito donde va a venir un número, va a corresponder al número de comentario, por ejemplo, el número 2. Quiere decir que la persona que haya hecho el comentario número 2 se va a ganar esta rifa con envío incluido por Correos de México. Entonces, posteriormente, una vez de que ya se hayan rifado los 3 cupones, nos pondremos en contacto con los 3 ganadores para tener sus datos y poder realizar el envío del cupón que hayan ganado. Así es de que suerte para todos y espero que las personas que lo hayan o que lo deseen puedan ganar este cupón. Y ahora sí vamos a entrar a la plática del día de hoy. Es una plática, no es una conferencia, es una plática entre numismáticos, entre coleccionistas, entre personas que nos gusta investigar un poco sobre las piezas que tenemos en nuestras manos. Permítame compartirles la pantalla para iniciar esta plática. Listo. Perfecto. Espero que ya todos estén viendo esta presentación, donde van a reconocer ciertos personajes, ciertos objetos, y quizá no parte del título.
escripofilia, la historia de una deuda por otra deuda. Quizá algunas personas del lado izquierdo de su pantalla puedan reconocer la figura de Napoleón III. Seguramente todos van a reconocer la figura del lado derecho, Benito Juárez. Del lado izquierdo, donde está Napoleón, hay tres banderas. La primera es del Imperio Español, la segunda del francés y la tercera del inglés. Por parte del lado derecho, escoltando Benito Juárez, la bandera de la República Mexicana. Quizás esto es entendible para todos los que están siguiendo esta plática, pero el título, escripofilia, la historia de una deuda por otra deuda. ¿Qué es escripofilia? Bueno, la escripofilia es el estudio sobre bonos y acciones. Y como muchos de ustedes saben, los bonos, las acciones de empresas o de gobiernos son parte de algo que llamamos exonumia. ¿Qué es la exonumia? Todo lo relacionado a la numismática, que también se colecciona, se investiga y se estudia, pero que no necesariamente es numismática, o sea, no son monedas y billetes. Los documentos y las acciones forman parte entonces de este tipo de coleccionables que espero muchos de ustedes les guste ver, estudiar o incluso coleccionar. Ahora les presento esta imagen y estoy convencido de que con esto ya saben de qué vamos a platicar. Y sí, son las mismas imágenes de siempre. Maximiliano de Habsburgo. En el centro van a reconocer inmediatamente dos figuras. Maximiliano y Carlota, los emperadores de México. Tengo entendido que hay personas que nos están viendo y no son de México. Entonces, brevemente, estos dos personajes que aparecen en el centro forman parte de lo que en México se le denomina el Segundo Imperio Mexicano. De 1864 al 67 llegó esta pareja para poner en México lo que le vamos a llamar el Segundo Imperio. Bueno, hay imágenes que aparecen del lado izquierdo, del lado derecho de esta imagen central. Las monedas que se emitieron durante este periodo, el fusilamiento de Maximiliano. Del lado derecho y en la parte de arriba tenemos la imagen de cuando van a ofrecerle el Imperio de México a Maximiliano. Del lado izquierdo y a la misma altura tenemos a una persona que fue conferencista en una de nuestras pláticas y que es sobrino tataranieto de Maximiliano de Habsburgo, Carlos Felipe de Habsburgo. Abajo, un poquito abajo, tenemos la imagen del fusilamiento de Maximiliano. Tenemos la Orden de Guadalupe, tenemos el símbolo del Imperio de Maximiliano, su firma en la parte inferior izquierda. Pero en la parte inferior derecha también tenemos un documento que quizá no muchos de ustedes reconozcan. ¿Y qué es este pequeño documento, pequeño pedacito de papel? Es un cuponcito que apenas si se alcanza a distinguir en la parte inferior derecha una imagen. Es el símbolo del Imperio Mexicano. También podemos alcanzar a leer que dice Deuda Pública Exterior Mexicana, primera serie, y ahí hay una pequeña fecha. Bueno, este cupón a la vez forma parte de un bono de deuda. Del lado derecho podemos ver en su totalidad al bono y del lado izquierdo el bono y del lado derecho podemos ver la parte central y quizá la más importante del mismo. Se alcanza a leer un poco de Imperio Mexicano 1865, Deuda Pública Exterior. Es decir, con esto podemos demostrar que el imperio de Maximiliano emitió deuda. ¿Por qué sacó esta información? Resulta que hace algunas semanas recibí en consignación unos pequeños documentos para una de las subastas que suelo realizar. Es la imagen del lado derecho. En esa imagen se van a dar cuenta que hay 6 pequeños documentos. Del lado derecho y en la parte superior está el cupón del que hemos estado hablando hasta ahorita. Pero no es único. Por lo menos existen otros 5. Nunca había yo visto tanta cantidad de cupones sobre la deuda. Conocía, porque ya había tenido en varias ocasiones, tanto los cupones y de vez en cuando para venta, el bono
del cupón del lado izquierdo. Pero los otros cupones era la primera ocasión que me topaba con ellos. Incluso del lado derecho, en la parte inferior, hay otro cupón muy parecido. Coincide prácticamente en todo excepto en dos cosas. El color es rosa. Y mientras el primero dice primer serie, el de abajo dice segunda serie. Entonces surgió en mí ese pequeño espíritu investigador. ¿De dónde surgen estas piezas? Estos pequeños cupones, si el primero es de un bono de deuda, seguramente los otros también lo deben de ser. Y buscando información, imágenes en internet y entre coleccionistas, me voy topando con otro documento de deuda. En el lado derecho, ahí se alcanza a ver otra vez el Imperio de México, 6%. Es nuevamente otro bono. Pero en la parte inferior vienen los cupones. Uno de estos cupones está ampliado en la parte derecha superior, donde dice capital 420 francos. Este cupón no tiene nada que ver con los 6 cupones que se han estado mostrando. Entonces, quiere decir que deben de haber más documentos de deuda. Maximiliano entonces sacó varios documentos. Bueno, tuve que pedir entonces ayuda a coleccionistas más avanzados y entre ellos pude encontrar este documento. Este documento es un tercer bono y se puede empezar a reconocer uno de los cupones, el que dice 100 libras. Es parte entonces de este bono. Y del lado derecho alcanzamos a ver un poquito unas letras que dice clase A, B, C, D y F. Entonces, la lógica nos dice de que cada una de estas letras son precisamente los otros 3, tendrían que ser en total 4 bonos de cuyos cupones se pueden observar en esta imagen. Bueno, ya son muchos documentos, ¿no? Ya son muchos cupones. Y surge la duda que muchos numismáticos nos llega cuando tenemos un objeto de nuestra colección del cual desconocemos prácticamente todo. ¿Por qué se realizaron estos bonos? ¿Cuál fue su intención? ¿Cuántos hay? Y sobre todo, ¿cuál es la historia que hay detrás de estos bonos? Bueno, para contestar esta pregunta, entonces tenemos que irnos un poquito más hacia atrás. Y en esta imagen ustedes van a ver nuevamente a Napoleón III. ¿Por qué pongo aquí Napoleón III? Porque si los bonos son del imperio de Maximiliano, no se puede entender que Maximiliano de Habsburgo haya llegado a México si no fue por la intervención principal de este señor, Napoleón III. ¿Y por qué Napoleón III quería que Maximiliano llegara a México? Bueno, hay que recapitular un poquito de historia de México. Y cuando nos vamos hacia atrás, y estoy casi seguro que el nombre, la Guerra de los Pasteles, les va a sonar a varios de ustedes. En la Guerra de los Pasteles fue una guerra que inició y terminó entre 1838 y 1839. Y en esta guerra viene la primera intervención de Francia hacia México. Francia, desde 1838, empezó de una manera fehaciente sus planes de estar en México. A ver, 1838. México se independiza en 1821. Para el 38, México apenas tenía 17 años como nación. A los 17 años de nación, Francia ya estaba interviniendo México. En ese tiempo fue por cuestiones prácticamente comerciales. Quería tener algunos beneficios en sus tratados. Finalmente, terminó esta intervención en 1839. Francia en su momento no pudo hacer mucho más. Todo empezó por un tema de unas indemnizaciones que pedían algunos comerciantes franceses entre uno de los tantos tumultos que hubo en la Ciudad de México durante la época santanista quizá, en donde reclamaban pérdidas en sus negocios derivado de estas revueltas. Total, que para ese momento
se soluciona este conflicto cuando México acepta pagarle a Francia 600,000 pesos. 600,000 pesos. Quizá en este momento 600,000 pesos no suena gran cosa, pero en ese tiempo era tanto que pudo lograr un acuerdo, algo parecido a un acuerdo de paz entre Francia y México. 600,000 pesos era muchísimo dinero. Bueno, está ese pequeño antecedente. Francia ya tenía intereses sobre México. ¿Y por qué tenía Francia interés sobre México? Bueno, resulta que es bien sabido, sobre todo en las partes cultas del mundo y sobre todo en Europa, que en México hay una gran riqueza. Y esto quizá fue todavía más grande cuando Alexander von Humboldt entre 1803 y 1804 hizo una expedición, primero años anteriores en Sudamérica y posteriormente entre 1803 y 1804, cuando México todavía no era independiente, en la Nueva España, y se quedó impresionado, tan impresionado que escribió un solo libro refiriéndose a estas tierras mexicanas. Habló de las grandes riquezas culturales, económicas y naturales que existían en nuestro país. Estoy convencido que es muy probable que este libro, Tratado Político de la Nueva España, fue leído por Napoleón III. Y también estoy seguro que este libro fue leído por Maximiliano de Habsburgo. Las personas que leían este libro sabían que México era rico naturalmente. Corría un rumor, y ese rumor era de que México, y sobre todo Sonora, pero en general México, seguía durmiendo en montañas llenas de plata. México durante toda la época colonial en muchos momentos fue el principal exportador de plata hacia España. La riqueza de España prácticamente provenía, sí, de lugares de Sudamérica, pero también y principalmente de México. Y corría el rumor que en Sonora había minas, y no solamente de plata, sino también de oro. Ahora, esto también estaba justificado. Vamos a hablar un poquito de la intervención americana en la guerra de Estados Unidos con México, cuando termina en 1847. Termina en 1847 cuando México cede gran parte de su territorio a Estados Unidos. Entre este territorio que está cediendo está California. Bueno, el tratado se firma en 1847, es decir, en ese año México le dice a Estados Unidos, ok, estos territorios ya son tuyos. 1847. Un año después, en 1848, mágicamente todos descubren que en California hay oro y empieza lo que es muy conocido, la famosa fiebre del oro. No es ilógico pensar entonces que tierras un poco más hacia el sur cuenten también con este mineral, oro. Entonces hay muchos rumores de que México, y en especial Sonora, tienen grandes minas de oro. Y además, México tiene una población muy pequeña. Las principales ciudades generalmente no llegan a tener más de 10,000 o 20,000 habitantes. Las superurbes mexicanas en esa época, quizá Querétaro, quizá Guadalajara, quizá Ciudad de México, difícilmente superan los 80,000 habitantes. Entonces es muy fácil atacar un territorio, hacerse de un territorio con tan poca gente. Y sobre todo cuando el beneficio es tan grande, hacerse de minas de plata y oro. Quien quiera que pudiera controlar estas minas, seguramente, si existían, posiblemente iban a asegurarse una gran riqueza por decenas o quizás hasta por siglos para sí mismos. No es ilógico entonces entender por qué Estados Unidos siguió peleando por mucho tiempo, comprar, adueñarse, anexarse Sonora, entre otros territorios. Pero además de esto, México tenía un lugar muy estratégico. Estaba prácticamente al centro del continente. En esa época, estamos hablando de 1850, hay mucho comercio entre América y Europa. Pero ¿cómo hacer para llegar al otro lado del continente americano cuando viene un barco europeo o viceversa? Es entendible los barcos que salen desde el Pacífico, bueno, hacia Europa,
Pero ¿cómo van a llegar hacia el Atlántico? No hay ninguna forma más que bordear por toda la orilla y bajar hasta el sur del continente por tierra de fuego y volver a subir. Porque cruzar, por ejemplo, Estados Unidos de un extremo a otro extremo es completamente inseguro, no hay caminos y es un recorrido que dura más de 6 meses en el mejor de los casos y si se sobrevive. Por lo tanto, la manera más rápida, segura y viable es bajar por todo el continente americano para volver a subir hacia el otro extremo. Imagínense si hay alguna forma de dividir al continente americano justo a la mitad y de esta manera entonces las embarcaciones no tendrían que bajar tanto. Quien quiera que pudiera construir este canal artificial y cobrar los impuestos se haría de una gran riqueza. Habían proyectos, pero los principales podían ser más factibles en México, específicamente en el Istmo de Tehuantepec. México entonces tiene gran riqueza. México está debilitado por su gobierno, hay poca población y es muy atractivo entonces, es vulnerable para ser conquistado. Pero además, y específicamente para Francia, México es muy atractivo por otro tema en específico. En este momento, Francia se está convirtiendo, si es que no lo es ya, en la principal potencia en muchos rubros a nivel mundial, sobre todo quizá en la económica, en la política, pero también en la militar. Pero viene naciendo, viene creciendo otra potencia que se vislumbra va a ser muy poderosa. ¿Y a qué potencia me estoy refiriendo? A los Estados Unidos. Estados Unidos se puede convertir en un gran rival para la Francia, pero Estados Unidos apenas es pequeño, pero Estados Unidos apenas es joven, pero Estados Unidos apenas está creciendo, todavía no se va a convertir en el monstruo que se convertirá. Es un buen momento, si no para vencerlo, sí para detenerlo. Pero ¿cómo podemos detener a Estados Unidos si está creciendo tanto? Sobre todo, ¿cómo podemos, si ustedes son Francia, imagínense, cómo pueden detener a su posible competencia, a su casi segura competencia? Hay que detenerlos antes de que crezcan. Napoleón III entonces piensa en México. Hay que hacer algo para evitar el crecimiento. Y entonces se quiere inventar algún tipo de país, se quiere inventar algún tipo de territorio o idealmente poder administrar, poder gobernar directamente o ese territorio o ese país llamado México. Es ideal, es prioritario para Napoleón poder controlar partes del territorio de México o todo en México para evitar que pueda crecer, seguir creciendo Estados Unidos. Sin embargo, estas eran ideas que estaban en el aire por décadas, y si no por décadas, quizá por algunos años. Pero era muy difícil atacar México. ¿Cómo podemos declararle la guerra a otro país si no hay un motivo? ¿Cómo podemos atacar a un país si lo está defendiendo una nación que está creciendo demasiado? Me refiero a Estados Unidos. No es fácil poder entrar a México. Se necesitan por lo menos dos cosas, quizá tres. La primera, un pretexto, una justificación válida para entrar a ese territorio. Segunda, que no haya grandes amenazas, pero Estados Unidos es una gran amenaza. Y tercera, que dentro del lugar al que vayan a llegar haya aceptación. Y prácticamente ninguna de estas tres condiciones existían para que Francia pudiera hacer cualquier cosa en México. Sin embargo, llega el año de 1861. Pasa lo que para Francia podría ser el milagro. Se juntan los ingredientes, las condiciones necesarias para emprender su plan. ¿Cuáles son estas condiciones? Para empezar, del lado izquierdo vamos a ver una imagen que hace alusión a la guerra de secesión de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa precisamente a principios de 1861 que Estados Unidos empieza a pelear entre ellos mismos, una guerra civil, los del norte contra el sur.
Estados Unidos para este momento no tiene cabeza para otra cosa que para evitar que el país se divida en dos, para luchar contra ellos mismos, para apaciguar esta guerra civil que está sucediendo. Estados Unidos, que podría defender a México, que podría evitar que cualquier potencia atacara a cualquier nación de América, está distraído en sí mismo y no puede hacer nada más que autoatacarse y autodefenderse. ¿Pero qué está pasando en México? En México acaba de terminar una guerra. Hay que irnos otra vez un poquito para atrás. En 1861, Benito Juárez gana la famosa Guerra de Reforma. ¿Y qué fue la Guerra de Reforma? Bueno, 4 años antes, en 1857, hay una constitución en México que, entre otras cosas, le quita el poder político, económico y quizás social que tenía la Iglesia mexicana. La Iglesia mexicana para ese momento, la Iglesia Católica mexicana para este momento, tenía un gran poder económico, político y social. En algunas regiones era dueño del 50% de las tierras productivas. Tenía mucho dinero y muchos sacerdotes formaban parte de los gobiernos locales, estatales y federales. Pero sobre todo, la Iglesia Católica Mexicana tenía el registro civil, es decir, si alguien nacía en México, si alguien se casaba en México, si alguien moría en México, el Estado no se enteraba. Quizá lo podía hacer, pero no tan fácilmente. Pero quien definitivamente tenía toda esta información era la Iglesia. Bueno, en 1857 se genera una constitución que le va a quitar prácticamente todo este poder a la Iglesia. Y la Iglesia, ligada con la parte conservadora de México, se defiende y empieza una guerra. Benito Juárez, que en este momento es el líder de los liberales, va a hacer frente a esta guerra que va a durar en México 3 años. Finalmente, en finales de 1860, principios de 1861, en Calpulalpan, se hace la guerra definitiva, la última batalla definitiva, en donde sale victorioso el ejército liberal. Benito Juárez. Los liberales han ganado la guerra de reforma. Pero, a ver, fue una guerra en México que duró 3 años. Una guerra de mexicanos, entre vecinos contra vecinos, es más, entre familias contra familias. Una guerra que dejó destrozada la vida política, la vida social en México, pero sobre todo dejó en la bancarrota a México. México no tenía dinero. El poco dinero que llegaba se acabó en esta guerra. México terminó dividido entre los perdedores y los que ganaron, entre el resentimiento y entre vamos a resolver esta situación. México es el momento quizá en el que está más vulnerable desde que se independizó apenas unos 40 años atrás. Francia entonces dice, México está más vulnerable que nunca y Estados Unidos no lo va a defender porque se está peleando contra sí mismo. Bueno, ya tenemos uno de los 3 principales puntos, pero necesitamos otros 2. Una excusa válida para poder intervenir en México y además la aceptación de una parte de la población. Bueno, y esta excusa llega formidablemente el 17 de julio de 1861. ¿Qué pasa en 1861? Manuel Paino, que es el ministro de Hacienda de Benito Juárez, el ministro de Hacienda, el encargado del dinero del país, le dice a Benito Juárez lo que ya se sabe. Señor, no tenemos dinero. Señor, no está llegando prácticamente nada de dinero. Pero además, el poco dinero que está llegando no sirve ni siquiera para pagar, porque lo primero que se tiene que pagar son los compromisos que tenemos con el extranjero. Y no tenemos ni siquiera para pagar los intereses.
muchísimo menos vamos a tener para pagar parte de la deuda, pero muchísimo menos y más importante vamos a tener dinero para empezar a echar a andar esta cosa que se llama México, esta cosa que está destruida después de 3 años de guerra interna. No tenemos dinero para pagar sueldos, para pagar a los que nos están defendiendo. No tenemos dinero para construir caminos, para construir hospitales, para construir escuelas. No tenemos dinero para nada. Y el poquito que está llegando, apenas llega y se está yendo al extranjero. Si quiere usted hacer algo, va a tener que mantener parte de ese dinero al país. ¿De dónde llegaba principalmente el dinero de impuestos? En México llegaban por parte de Veracruz, por la aduana de Veracruz. Prácticamente todas las mercancías que entraban y salían de México lo hacían por el puerto de Veracruz, en donde se cobraban impuestos, comisiones, dinero que entraba, y era el principal lugar de donde México podía obtener dinero en términos muy generales. Bueno, Benito Juárez se da cuenta que efectivamente, imagínense ustedes que de repente se encuentran administrando un país donde no hay dinero. La solución entonces es ese pequeño dinero que está entrando, hay que utilizarlo para salir adelante. Y quizá después de un tiempo, ahora sí, empezar a pagar. Pero primero necesito echar adelante este territorio que se llama México. Se le aconseja a Benito Juárez, y lo hace, hacer una suspensión de pagos hacia el extranjero. Y esto se formaliza el 17 de julio de 1861. Estados Unidos sigue en una revolución, en una guerra civil. México está debilitado y le está dando la excusa perfecta a quien le debe para que venga y lo intervenga con un pretexto completamente válido. ¿Y a quién le debe México? Bueno, para ese momento, México le debe principalmente a 3 países. El país al que más se le debe es a Inglaterra. Y a Inglaterra prácticamente se le está debiendo 70 millones de pesos para 1861. 80 millones de pesos, nuevamente, suena muy poco, pero en ese tiempo era demasiado, demasiado dinero. ¿Y cómo surgen estos 70 millones de pesos que se deben para 1860? Bueno, prácticamente surgen de 2 deudas. A ver, México se independiza en 1821. México no tiene dinero. Hace un intento de primer imperio con Agustín de Iturbide. Fracasa en 1823. En 1823, pero ya viene entrando 1824, empieza la primera República Mexicana. México tiene 3 años de recién nacido. No tiene dinero, no tiene credibilidad. Para ese momento ningún país lo ha reconocido como independiente. México necesita dinero. Acaba de terminar una independencia y no tiene las arcas vacías. El primer país que reconoce a México en el extranjero es Inglaterra. Inglaterra se sabe que su éxito se va a centrar en el comercio con todo el mundo. Inglaterra se sabe de que un gran aliado va a ser su antigua colonia, los Estados Unidos. Estados Unidos ya había declarado el famoso plan, o estaba declarando el Plan Marshall, en donde dice, América es para los americanos, que en términos simples significa, a ver, potencias extranjeras, potencias de otros continentes. Estados Unidos no se va a meter con ningún otro continente, con ningún territorio más allá de América, pero potencias más allá de los mares, respétenme América, porque América es para los americanos. Y claro, entre líneas se puede leer que América, ese americanos a quien se refiere, es para los Estados Unidos. Inglaterra lo menos que va a hacer es enemistarse con Estados Unidos y respeta este plan. Pero Inglaterra sabe el negocio que puede haber en México. Negocio en 2 sentidos. México es extraordinariamente rico en recursos naturales, materia prima.
Inglaterra tiene una gran explosión, una gran industria naciente, está procesando muchísimos productos, necesita materia prima y sabe que en México puede encontrar gran parte de estas materias, pero también México puede ser un mercado donde puede vender estos productos procesados. La industria mundial para ese momento principalmente se encuentra en Inglaterra. Bueno, regresando, 1824, México tiene 3 años de independiente y no tiene dinero. El presidente Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente en México, busca entonces relaciones comerciales con Inglaterra. Y también manda, y al parecer a quien manda es a Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, a negociar con Inglaterra para poder hacerse de algo de dinero. Y lo logra. Encuentra 2 casas, y perdón por mi pronunciación, la casa Goldsmith y Barclay. Cada una de estas casas le va a prestar 16 millones de pesos. Pero ojo, en ese tiempo el dinero no se prestaba entre naciones, o por lo menos no de una manera común. Lo más normal era llegar a ese país y en ese país los inversionistas, tanto estatales, pero sobre todo privados, juntaban el dinero y se le entregaba a quien lo solicitaba, a cambio de promesas de pago del capital junto con interés. Es decir, yo necesito cierta cantidad de dinero, entonces voy a emitir un papel en donde me comprometo a pagar ese dinero junto con un interés a la persona que me lo prestó. Estas 2 casas que hice mención, lo que van a hacer es intermediar y crear papeles para vendérselos entre los inversionistas y poder juntar cada uno 16 millones de pesos. Pero esto no sale nada gratis. Aquí en esta gráfica podemos ver las comisiones y gastos que generaron. Por ejemplo, en Goldschmidt, tan solo de puros intereses por adelantado se tuvieron que descontar un 5% y las comisiones otro 8%. El costo de venta, es decir, el dinero que tenía que invertir esta casa para vender todos los papelitos y juntar los 16 millones de pesos, iba a ser casi el 60% del dinero que se iba a prestar. Lo que se le paga o se le entrega a México a través de esa casa son solamente 5.600.000 pesos, pero México desde ya le debe 16 millones. Pide 16 millones y le entregan ni siquiera 6 millones. Qué bonito negocio. Bueno, un poquito mejor nos fue con Barclay. Ellos también iban a conseguirnos 16 millones y al final nos terminan entregando 11 millones. Recibimos apenas 16, 17 millones de pesos, pero desde ya estamos endeudados con 32 millones, que a la postre, en 1837, se convierten en 42. En 1850 se deben 51. Para 1859 se deben 70 millones de pesos a Inglaterra. Bueno, estos 70 millones de pesos, y sobre todo Inglaterra era el principal acreedor de México. La principal deuda externa en México estaba en Inglaterra. El segundo país al que más se le debía era España. A España se calcula, Manuel Paino, calcula que para 1860 a España apenas si se le está debiendo 10 millones de pesos, poquito menos. ¿Cómo surge estos 10 millones de pesos que le debe México a España? Bueno, a diferencia de Inglaterra, España no les prestó, no le dio un solo quinto a México. España dice, ¿sabes qué, México? Tú me debes dinero y principalmente me debes de 2 cosas. La primera cosa, yo tengo ciudadanos españoles en México que reclaman indemnizaciones. Por ahí hay alguna hacienda, parece en Chinconcuac, un convento, un asesinato de unos españoles que piden indemnización. México eventualmente termina aceptando estas indemnizaciones, pero sobre todo, la gran parte de la deuda que se tiene con España es por otro concepto. ¿Y cuál es este concepto? Bueno, España le plantea lo siguiente a México al momento de independizarse. A ver, México, ¿te quieres independizar? Perfecto, pero para que yo te acepte tu independencia que pasa en 1836, para que yo acepte tu independencia,
tú me tienes que pagar algo. Me tienes que pagar los gastos en los que yo incurrí para intentar que no te independizaras. Si tú no te hubieras independizado, yo no hubiera tenido que gastar dinero. Tú te quisiste independizar, yo tuve que gastar dinero. Te independizaste, por lo menos págame el dinero que yo invertí. México lo termina aceptando y para 1860 México le debe a España 10 millones de pesos. Lo más increíble, la deuda francesa. México también le debe a Francia. ¿Y cuánto le debe a Francia? Señores, esto es increíble. Lo que México le debe a Francia no llega ni siquiera a 3 millones de pesos. ¿Y cómo surgen estos 3 millones de pesos? Es algo increíble. Parte de estos 3 millones de pesos seguramente es los 600,000 pesos de la guerra de la guerra de los pasteles, que México todavía no terminaba de pagarle a Francia, pero sobre todo por algo que se llama los bonos Jecker. Bueno, ¿qué son los bonos Jecker? Resulta que unos suizos, Jean-Baptiste Jecker, junto con, al parecer, su hermano, se instauran en México a principios del siglo XIX, 1800, entre 1810 y 1815. Se instalan aquí en México y crean una compañía principalmente dedicado a prestar dinero. Prestar dinero tanto a gobiernos locales, estatales, pero también a empresarios o a cualquier persona que lo necesitara. Pero eran préstamos con un interés demasiado alto. A través de Santana, en varios momentos, la casa Jecker estuvo a punto de prestarle a México, pero los intereses eran extraordinarios. Básicamente funcionaba así. A ver, ¿tú quieres 10 millones de pesos? Perfecto. Me debes 10 millones de pesos, pero solamente te voy a entregar 3 millones. Los otros son parte de los intereses y mis gastos. ¿Lo quieres o no lo quieres? En muchas ocasiones no se aceptó. ¿Cuándo sí se aceptó? En la guerra de reforma. Teníamos a Juárez por parte de los liberales, que estaba intentando pelear, estaba intentando defender la Constitución del 57. Y del otro lado tenemos a José Miramón, el presidente de los conservadores. Para 1860 entran conversaciones con los Jecker y por un préstamo de 15 millones de pesos. Se le entrega 600,000 pesos que son utilizados inmediatamente para vestir y alimentar a las tropas conservadoras. Y no se recibe más dinero. Posiblemente se haya recibido cerca de 1,500,000 pesos. Pero México se comprometió a pagar 15 millones. Es decir, me prestas casi 1,5 millones y te voy a pagar cerca de 15 millones de pesos. Esto es un asalto. Esto es algo increíble. De todos modos, aunque México reconocía deber 2,900,000, Francia estaba reclamando 15 millones de pesos. Bueno, recapitulando, para 1861 Benito Juárez se queda sin dinero y se da cuenta que la única manera que tiene para echar a andar este país es dejar de pagarle al extranjero, para ese dinero utilizarlo y que México empiece a caminar. ¿Cuánto es lo que se debe? Esta es la cantidad, 82 millones de pesos. Y ojo, esto es importante, 82 millones de pesos debe México. ¿Y cuánto le debe México a Francia? 3 millones de pesos. ¿Recuerdan que estábamos comentando de que se necesitaban ciertas condiciones para que un país pudiera invadir otro país? Básicamente eran 3. Era una excusa, una razón completamente justificable. La segunda, que no hubiera mucha resistencia, sobre todo de otras potencias para estos momentos. Y tercera, que dentro del país o dentro del territorio hubiera quien apoyara esta intervención. Bueno, esta es la excusa formal que tiene Francia para llegar e invadir a México. Ya tenemos 2 de las 3. La primera, Estados Unidos está peleando contra Estados Unidos. Y México no tiene dinero ni siquiera para pagar a su propio ejército. Segunda, Benito Juárez acaba de decirle
a Francia no te voy a pagar los intereses ni la deuda durante 2 años de esos 3 millones de pesos. Necesitamos la tercera, que dentro del territorio haya quien apoye esta intervención. ¿Y qué pasa? En México, y principalmente por parte de los conservadores que pierden, siempre existió el coqueteo de que una nación extranjera, una nación europea, un príncipe europeo, desde nuestra independencia, gobernara México. En la fotografía que están viendo en la parte de abajo, van a ver a un grupo de personas que fueron a Miramar para el 11 de julio decirle de 1863, decirle a Maximiliano si quiere tener formalmente la corona del Imperio Mexicano. ¿Qué pasó un poquito antes? ¿Qué pasó entre 1861 y 1863? Bueno, México le acaba de decir a las 3 potencias, y de esas 3 potencias, 2 son de las principales potencias a nivel mundial, Inglaterra y Francia, les acaba de decir, no te voy a pagar. Francia inmediatamente dice, ya tengo el pretexto perfecto, pero no voy a ir solo, tampoco me voy a ver tan gandalla. Voy a juntarme con las otras naciones para juntos intervenir a México y a ver qué podemos ganar. Estamos invirtiendo muy poco, nos deben prácticamente nada y de lo que nos deben prácticamente todo es inexistente, pero podemos quedarnos con todo México y si no nos quedamos con todo México nos podemos quedar con una parte. Tenemos Sonora, tenemos el istmo de Tehuantepec, tenemos el sur, podemos hacer incluso convenios que nos favorezcan a nosotros y ellos los perjudiquen. Entonces, tenemos de todas, podemos ganar quizá todas. Mucho que ganar, poco que perder. Por lo tanto, en Inglaterra, después de que Juárez dice no voy a pagar la deuda en 1861, a finales de ese mismo año, en Inglaterra se juntan las 3 naciones, Inglaterra y Francia. Y como resultado de esa reunión, convienen en que van a ir a México para exigir el pago de las deudas o para restablecer el pago de las mismas. Se embarcan hacia México flotas de Inglaterra, de España y de Francia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio mental en este momento. A partir de este momento, quiero que se imaginen de que ustedes son el presidente de México en 1861. No tienen dinero, no tienen recursos, no tienen prácticamente un ejército. Un porcentaje de la población está en su contra y un porcentaje importante, sobre todo el que tiene el capital. La población está destrozada. No hay caminos, no hay formas. Y ante ustedes vienen 3 potencias con quién sabe qué intenciones, pero seguramente ninguna es buena. Y ustedes son el presidente de ese país. ¿Qué hacen? Prácticamente no tienen nada a favor y tienen todo en contra. ¿Qué hacen? Lo único que se puede hacer en ese momento, la diplomacia. Hay 3 figuras muy importantes en este asunto y quizá para este momento de la historia de México es el momento más crucial. Ustedes están prácticamente en el suelo y vienen 3 potencias quizá a conquistarlos y no tienen forma de defenderse. Bueno, la diplomacia. Uno de los atributos que se le ha dado a Benito Juárez es de que tuvo la capacidad de allegarse del que posiblemente haya sido el mejor gabinete de todos los tiempos que ha tenido México. De las personas no solamente más inteligentes, no solamente más preparadas, sino también de las más comprometidas con su ideología. Muchos de ellos extremadamente pobres, muchos de ellos con familiares falleciendo por no tener recursos económicos, pero ante todo, las ganas de que su ideal tenga éxito.
Para estas circunstancias, aquí van a haber tres personas súper importantes. La primera persona, obviamente, es el presidente. Ustedes en este ejercicio mental. El presidente que está dirigiendo esta orquesta que se llama México Liberal. La siguiente persona sumamente importante es el ministro de Hacienda, José Echeverría González. Claro, el ministro de Hacienda es el que está diciendo cómo vamos con los dineros. ¿Tenemos dinero o no tenemos dinero? No tenemos dinero. Él es el que está mostrando qué es lo que está pasando. El que puede negociar con los extranjeros para explicarle cuáles son los planes, cuál es la situación, qué es lo que les estamos solicitando. Y para esto necesitamos entonces a la tercera persona importante, Manuel Doblado. ¿Y quién es Manuel Doblado? Es el ministro de Relaciones Exteriores. Es la parte política y diplomática que tiene. Estas son sus piezas del ajedrez. Ustedes son el presidente y tienen a estas dos personalidades. Y del otro lado del tablero se vienen acercando una flota compuesta por quizá las tres principales potencias del mundo, seguramente atacarlos. Vamos a jugar. Van las cartas. Pasa algo extraordinario. Ante esta situación en la cual prácticamente ya todo está perdido y se empiezan a correr rumores, sobre todo cuando ya están llegando los barcos a Veracruz, empiezan los comentarios, son más de 150 barcos que vienen a atacarnos y si cada uno tiene 500, 200, 1000 soldados, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Estamos acabados. En la medida en que se vienen acercando, en la medida en que se establecen en la costa de Veracruz, empiezan a moverse nuestras cartas. Pasa algo quizá inentendible, quizá mágico, quizá azaroso. ¿Quiénes vienen por parte de Inglaterra, por parte de Francia y por parte de España? Claro, sabemos que por parte de Francia vienen todas las intenciones de intervenir y quedarse con lo más que se pueda de México, hacer lo más que se pueda en este territorio. ¿Quién viene por parte de Inglaterra? El general Wayne, quiero recordar. ¿Y quién viene por parte de España? Juan Prim. ¿Y quién es Juan Prim? Bueno, para este momento Juan Prim es una de las figuras políticas más relevantes en España. Está creciendo meteóricamente. Se está vislumbrando como una de las figuras con mayor peso, quizá la segunda después de la reina de España, Isabel II. ¿Y quién es Juan Prim además? Bueno, resulta que Juan Prim está casado con una mexicana, Francisca González. Francisca Agüero González. ¿Y quién es Francisca Agüero González? Ni más ni menos que la sobrina de nuestro ministro de Hacienda. Juan Prim, entonces, podría estar de nuestro lado, podría intervenir para minimizar o incluso evitar lo que puede suceder. Pues la respuesta es que sí. Resulta que Juan Prim tenía intenciones tanto formales, pero también personales, de llegar a buenos tratos con México. Para ese momento, Juan Prim, aunque era muy importante, aunque estaba casado con una de las personas más ricas de México, porque la familia Agüero, la familia Echeverría, tenía muchísimo dinero, para ese momento Juan Prim estaba prácticamente en la bancarrota. ¿Y qué pasa si llega a México y tiene buenas relaciones políticas con el gobierno mexicano de donde es su esposa, en donde está su tío político? Quizá entonces es una extraordinaria oportunidad para empezar a hacer negocios. No lo sabemos, pero existe la posibilidad. El hecho es de que Juan Prim tenía otras intenciones, no la de enemistarse con la República Mexicana. Juan Prim se convierte en una figura básica porque él mismo convence a los ingleses e intenta negociar con los franceses para aceptar los términos de México, regresarse convencidos de la palabra de Juárez, evitar una intervención.
Aquí vienen unos tratados, los tratados de la soledad o los acuerdos de la soledad, donde las figuras importantes es Manuel Doblado y Juan Prim como representante de las tres potencias. Y Juan Prim y Manuel Doblado lo logran. Inglaterra y España deciden regresar por donde vinieron. Francia se queda completamente solo y al descubierto. Francia no tiene otra opción que demostrar cuáles eran realmente sus intenciones. Intervenir en nuestra república. Y lo hicieron. Han escuchado hablar de la batalla de Puebla. Esto pasó muy poco después de que bajaron las tropas francesas, entre 5,000 y 8,000 soldados franceses, que tenían la consigna a través del conde de Lorenzés de tomar la Ciudad de México, de rendir la Ciudad de México ante el imperio francés. Pero no lo lograron. La famosa batalla de Puebla, en donde quizá la misión de esa batalla, que a todas luces iba a ser la derrota, era detener lo más que pudieran a las tropas francesas. No importa si pudieran detenerlo por algunas semanas, no importa si podían detener a los franceses por unos días, no importa si podían detener a los franceses por unas horas. El tiempo que fuera valía para que en el centro del país pudieran organizarse, pudieran inventarse cualquier cosa para solucionar lo que se avecinaba. Pero sucedió un milagro y los franceses perdieron. Y por un año, Juárez se pudo preparar. Eventualmente, 2 años después, 1863, México, ahora ya a través del general Forey, es tomado. ¿Cuándo es tomado México? En junio de 1863. Un mes después, encabezados por uno de estos notables, van a Trieste para ofrecerle a Maximiliano de Habsburgo la corona española. Ahora, es muy interesante por qué fue Maximiliano de Habsburgo, y aquí ya no nos vamos a adentrar más, pero Maximiliano era una ficha importantísima para este plan. Era un buen candidato, estaba disponible, incluso hay rumores fundamentados de que Maximiliano le molestaba a Napoleón III. ¿Y por qué le podía molestar un príncipe austriaco a la principal potencia francesa, a Napoleón III? Porque existían rumores de que Maximiliano de Habsburgo era más Napoleón III que Napoleón III. ¿A qué me refiero? Que habían rumores de que Maximiliano era en realidad el nieto de Napoleón Bonaparte. A ver, ¿quién es Napoleón III, el emperador francés? Es el sobrino de Napoleón Bonaparte. ¿A poco Napoleón Bonaparte no tuvo hijos? Hijos que pudieran sucederle en el trono. La verdad es que sí. La verdad es de que tuvo un hijo, y este hijo se convertiría en Napoleón II. Lamentablemente su padre es derrotado en 1814, 1815, y este hijo, que es un Habsburgo, este hijo regresa con su madre, María Luisa de Austria, a la familia imperial, con la familia imperial austriaca. Y este niño eventualmente se convierte en un joven. Y este joven empieza a tener una relación muy íntima con su prima, Sofía de Baviera. Y se les empieza a ver demasiado juntos. Y esta Sofía de Baviera, esta gran figura, ya casada, ya con un hijo, cada vez está más cercana a su primo, a Napoleón Francisco José. Lo cierto, no sabemos si pasó algo íntimo entre ellos, pero lo cierto es que a los 21 años, cuando muere Napoleón II, muere prácticamente por los mismos días en que nace Maximiliano. Napoleón II muere con la certeza de que el hijo que estaba esperando María Luisa
Sofía de Baviera, era su hijo. ¿Y quién era ese hijo? Ni más ni menos que Maximiliano. Por lo tanto, Maximiliano, si esto era cierto, si Napoleón II era el padre de Maximiliano, entonces Maximiliano era el nieto y el verdadero Napoleón III, el que tenía más derecho de exigir la corona francesa que el que estaba en Francia. Bueno, Maximiliano era una ficha muy importante y quizás sí, efectivamente, era una espinita dentro de Napoleón. Hay que alejarlo. Maximiliano llega el 28 de mayo a México. Maximiliano acepta la corona del imperio mexicano. Llega el 28 de mayo, pero llega ya siendo emperador. Resulta que el 10 de abril es cuando formalmente se convierte en el emperador de México. 10 de abril. ¿Y cómo logra ser el emperador de México? Bueno, formalmente... Sí, una disculpa, te recuerdo que tenemos 8:15 la elección, entonces nada más para que lo tengas en cuenta. Perdón por la interrupción. Perfecto. Para mí, el 10 de abril de 1864, Maximiliano se convierte formalmente en el emperador de México y lo hace a través de la firma que lo reconoce como tal, pero esta firma viene con una pequeña sorpresa. El apoyo que le iba a dar Napoleón a Maximiliano para que Maximiliano pudiera venir a México no era gratis. Francia tenía intereses sobre México. ¿Y por qué mandar entonces a un austriaco? ¿Cómo hacerle que ese austriaco pudiera estar en la misma línea que Napoleón? A través de la firma de algo que se llama el Tratado de Miramar. Y prácticamente, ¿qué hay en ese Tratado de Miramar? Hay un acuerdo de dos partes. Una, dando un apoyo, Francia, a Maximiliano, y la otra, dándole a cambio algo por ese apoyo, Maximiliano a Francia. ¿Y a qué se comprometen? Pues muy fácil. Francia se compromete a darle la fuerza militar a Maximiliano y Maximiliano se compromete a pagarle a Francia dinero, pero además pagarle por los soldados que va a utilizar. ¿Y a cuánto dinero nos estamos refiriendo? Y esto es bien interesante. Maximiliano, el día en que se convierte en emperador, firma estos tratados y en ese momento, de manera inmediata, se compromete por el Tratado de Miramar a pagarle a Francia 52 millones de pesos. Esos 52 millones se los tenía que pagar lo más pronto posible, pero además se comprometía a pagar por cada uno de los 38,000 soldados franceses que estaban en México 200 pesos diarios. ¿Y con qué ojos? ¿Cómo iba a lograr Maximiliano pagar esta cantidad de dinero si no lo tenía? Muy fácil. No tiene ese dinero, vamos a pedirlo prestado. Y entonces, aquí es donde vienen nuestros bonos. Ese mismo día, y los bonos y así se puede leer en los bonos indican que derivado del decreto imperial firmado por su majestad Maximiliano, el 10 y el 11 de abril se emiten estos bonos y se emiten bonos por aproximadamente 54 millones de pesos. Se necesitaban 52 para pagarle a Francia. El día, y esto es muy importante, el día que Maximiliano firma, el día en que Maximiliano se convierte en el emperador de México, ese día automáticamente y de manera inmediata se está comprometiendo a una deuda de 50 millones de pesos. A ver, la excusa para que llegaran los franceses a México eran 3 millones de pesos. Francia nos regala inmediatamente un emperador que se compromete a que los mexicanos tengan que pagar 50 millones de pesos.
Pero no es tan fácil, no se emitieron estos bonos e inmediatamente le entregan a Maximiliano los 52 millones de pesos. Hay que recordar que había un proceso, habían comisiones, había el costo de venta. Y de esos 52 millones, no se venden todas las acciones, Maximiliano recibe muy poco. Y prácticamente el dinero que recibe, todo se va, o prácticamente todo se va a manos de Francia. Pero no sirve ni siquiera a pagar gran parte de los 52 millones a los que se habían comprometido. La realidad es de que Maximiliano no recibe ni siquiera el 15% de estos 52 millones de pesos. Dato interesante, sí recibe aproximadamente 1 millón de pesos, muchísimo dinero para la época, 1.300.000 pesos para temas de su coronación. Llega a México y empieza la famosa historia que ya todo el mundo conoce. Pero los primeros meses a Maximiliano no le fue tan mal. Cuando llegó aquí tuvo una aceptación en gran parte de México, pero un reconocimiento también internacional. Incluso los Estados Unidos reconocieron el Imperio Mexicano. No iban las cosas tan mal para el imperio y empezó a haber cierta confianza. Y derivado de esta confianza, se genera una nueva deuda, otros 50 millones de pesos. Y estos 50 millones de pesos traen como consecuencia el famoso bono con el que empezamos a hablar al inicio. Es este bono que relativamente es fácil conseguir. Este cuponcito del que hablábamos, que se desprende de este bono. Por lo tanto, ya tenemos la historia, la información de qué es lo que causa que tengamos estos cupones. Cupones que, hay que ser honestos, son numismáticos, son parte del Imperio Mexicano y quizá uno de los pocos documentos coleccionables que se puedan conseguir que tengan las características de pertenecer al Segundo Imperio y de ser relativos a la numismática. Este es el origen, entonces, de estos documentos. ¿Y a qué conclusión podemos llegar? En 1864 llega Maximiliano derivado al cobro de una deuda de 3 millones. México, antes de que llegara Maximiliano, debía 70, 80 millones de pesos. Solamente Maximiliano, en esos 3 años, solamente Maximiliano se endeudó con 102 millones extras. Es decir, en toda la historia independiente de México, México se había endeudado con 82 millones y gran parte de esos 82 millones, México jamás lo recibió en efectivo. Maximiliano, en solamente 3 años, se endeudó con más de 100 millones de pesos. Estos cuponcitos, estos cuponcitos que tenemos aquí, no es otra cosa más que la prueba de esto que acabamos de platicar. Esa historia está en estos cuponcitos. Y el día de hoy, 3 se van a rifar entre los participantes que tenemos en nuestras redes sociales. Antes de empezar con las preguntas, si es que la hay y nos queda un poco de tiempo, vamos a empezar la actividad. Tenemos a 50 personas conectadas en Zoom, un poquito más de 50 personas conectadas en Zoom y prácticamente 100 que nos están viendo en Facebook. Entonces, en este momento les voy a pedir a todos que se alisten. Les pido que intenten hacer solamente un comentario, todavía no lo hagan. Hagan un comentario poniendo su nombre y de dónde son. Vamos a empezar en Facebook. Voy a escribir aquí un número que puede ir entre el 1 y el 77. Aquí está el número. Ahora, a partir de este momento, les voy a pedir que empiecen a escribir un comentario con su nombre y de dónde son. Háganlo en el chat de Facebook. A partir de este momento, muy bien. Perfecto, perfecto. Más comentarios. Todas las personas pueden hacer comentarios. Vamos a dar otros. Muy bien.
Ya tenemos 63 comentarios. Ok. Vamos a parar a 71 comentarios, 75 comentarios. Perfecto. En el momento en que lleguen a 90 comentarios, paramos. Van 82. Vamos. 83 comentarios. Necesitamos 5 comentarios más. Perfecto. No. 4 más. 90 comentarios. 3 más. 2 más. 1 más. Paramos. El comentario número 18 se va a llevar el primer cupón. Entonces, si me pueden empezar a ayudar. A ver, sí, empezamos a checar. El primer comentario sería la primera persona que haya puesto su nombre y de dónde son. Perdón, el 18 en general o el de nombre, no, ¿verdad? A partir de que tenga nombre y el lugar de donde son. Perfecto. A ver. Tengo a Ramón Trujillo de Ocosingo, Chiapas. Perfecto. El primer cupón, ¿se lo pueden apuntar, por favor? Y ahorita nos vamos a conectar, después de que termine la asamblea o mañana temprano nos vamos a comunicar con él para dar el primer cupón. Ahora a los socios de la Sociedad Numismática de México, vámonos con el segundo cupón. Vamos a hacer la misma dinámica, pero ahora dentro del chat interno de Zoom. Todavía no lo hagan. Apenas voy a escribir cuál va a ser el número de comentario. Tenemos 55 participantes. Entonces, lo vamos a cortar a las primeras 30 personas que hagan un comentario. El número de comentario puede ir desde el número 1 hasta el 30. Aquí lo voy a escribir. Listo, ya está escrito. A partir de este momento empiecen a escribir un comentario. Empezamos con 5 comentarios. Cuando lleguemos al comentario número 35, paramos para ver quién hizo el comentario que aquí está escrito. Y dentro del chat empiecen a escribir. Y el último comentario y el último cupón también se va a rifar en Facebook. Entonces prepárense para la dinámica. Es decir, nada más te pediría en lo que están escribiendo. Tenemos que empezar 8:15 la siguiente reunión que es privada con los socios. Entonces, porque si no, no podemos empezarla si no terminamos aquí, perdón. Perfecto. Entonces, de una vez, a partir de este momento, vamos para los que están en Facebook, voy a hacer el último número en Facebook. Entonces, a partir de este momento en Facebook, estamos en el comentario 100. Cuando lleguemos al comentario 120, vamos a descubrir cuál fue el... Nuevamente, todas las personas en Facebook que no ganaron pueden volver a intentarlo. Empiecen a escribir su comentario. Perfecto, muy bien. Empezamos con los que empezaron hace un minuto. Iván López BP, ese primero. Gaby Durán. Ya faltan 13 comentarios más. $10 comentarios más en Facebook. Y ya tenemos tanto en Zoom y en Facebook los comentarios. Paramos los comentarios en Facebook. Y en Facebook es el comentario número 10. Entonces,
A partir de los comentarios que empezaron hace 1 minuto, 2 minutos, el comentario número 10 es el que gana este segundo cupón. ¿Me pueden ayudar para indicar quién fue el que ganó? Es Johnny Saucedo Romero. Johnny Saucedo, perfecto. Y finalmente, en la plataforma Zoom, el comentario número 18. Y Fernando, si nos puedes informar cuál fue el comentario 18. Y con esto damos por terminada a las 8:15 esta plática. Muchas gracias por su participación. Y Pablo, te dejo estos pocos segundos. Gracias, Sid. Bueno, ahorita Fernando nos informa quién fue, ya contactarás al ganador para que reciba sus cupones. Muchas gracias, Sid, muy interesante. Por cuestiones de tiempo en esta ocasión les vamos a pedir que las preguntas que tenemos, Sid las va a contestar en nuestro Facebook. Hola. Le vamos... Perdón, Fernando. Pablo, ¿cuál es perdón. Fue el último, no hubo 18, pero tomaremos el último si están de acuerdo. ¿Está bien? Es Emilio Barceló Mejía. Perfecto. De Villahermosa, Tabasco. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. De acuerdo. Es Emiliano, es Emiliano. Emiliano, Emiliano. perdón, sí tiene razón. Emiliano Barceló Mejía. Excelente, Sí. muchas gracias. Perfecto. Ok, siguiendo el orden del día, daríamos por concluida esta sesión para, en la dirección que habíamos enviado previamente solamente a los socios, se conecten para llevar a cabo las elecciones que tenemos programadas. Les pediríamos que se conecten con micrófono y con cámara y que pongan su nombre completo, lo más que puedan, evitar que pongan iPad o teléfono tal, poner su nombre, ya que, como saben, solamente es una actividad reservada para los socios activos. Y respecto de las preguntas que salieron en esta ocasión por la plática tan interesante de Siddhartha, él les va a dar respuesta directamente en Facebook en breve. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en la otra.